descubierto un nuevo camino para el manejo del TDAH sin medicación, un título inclusive muy sugestivo y que aplica toda la intencionalidad que tengo en el día de hoy para que a ustedes les quede muy claro que la medicación no es el último y el único camino que tiene una persona que padece esta condición de déficit de atención y de hiperactividad. Bueno, antes de proseguir con lo que les voy a tratar a lo largo de este espacio, me gustaría compartir con ustedes unos testimonios de pacientes que han sido tratados por nosotros con el método ENTEMED, que es el método que les voy a dar a conocer a lo largo de esta semana, pero óigame bien, particularmente el próximo jueves 18 de febrero, donde voy a puntualizar de manera muy estructurada el método, lo voy a dar a conocer con los diferentes subprocesos que dan cuenta de manera integral cómo podemos abordar un niño o un adolescente en su condición de TDAH y que sin lugar a dudas, si lo implementamos de una manera adecuada, permanente, persistente y con toda la intencionalidad y la conciencia, pues sin lugar a duda van a tener también resultados similares a los que les va a comentar en este momento nuestros pacientes a manera de su testimonio. Los dejo con ellos. Años, mi nombre es Federico Orozco, yo tengo 22 años, soy una persona que ingresó a Hacer Crecer a la edad de 10 años porque fui diagnosticado con un trastorno de hiperactividad, impulsividad y déficit de atención. Estudiaba en el colegio Calasanz, un colegio que es muy demandante, en el cual yo académicamente no tenía ningún problema, pero disciplinariamente era insoportable completamente. Así que mis padres toman la decisión de hablar con la doctora Leanet. Vengo acá, me diagnostican y empezamos un proceso conjunto, tanto mi familia como la doctora Elianet y en el colegio. Algo que fue muy, por decirlo así, muy reacio para el colegio, porque era el primer caso que se experimentaba de este tipo, donde todas las semanas nosotros teníamos reuniones en el colegio junto con la doctora Elianet para saber cuál es el proceso que se debía llevar y mejorar. Yo era una persona que era muy cansona, demasiado, ningún profesor me soportaba, tenía problemas de disciplina todas las semanas, tenía problemas en mi casa precisamente por esto y era una persona que se manejaba mucho por los impulsos y era agresivo. Empecé un proceso el cual me ha cambiado, hoy en día tengo 22 años, ya casi me gradué de mi carrera de Derecho, tengo una empresa, convivo de otro modo y soy una persona totalmente diferente, que gracias al proceso que llevé en combinación de mi familia, el colegio y Ser Crecer, gracias a la doctora Elianet, que le debo mucho porque me ha cambiado y ha hecho que sea la mejor versión de mí. Igual esta versión sigue en mejora y en construcción. Así que nada, si tienen alguna duda, cualquier información que necesiten, les recomiendo completamente a esta empresa de Ser Crecer y más que todo a la doctora Elianet, que se le aprecia demasiado y nada, para adelante. Vamos a mirar tu video. Bueno, muy bien, espero que les haya quedado supremamente claro la experiencia de este paciente que, como él lo dijo, lo atendí cuando tenía 10 escasos años de edad, presentando múltiples dificultades y gracias a toda la intervención terapéutica de tipo interdisciplinaria que solimos hacer aquí en Ser Crecer, pudimos durante aproximadamente unos 8 o 9 meses lograr ayudarle a este joven a salir adelante con su proyecto de vida y pues ahí él nos testimonia la manera como ha venido logrando consolidar su proyecto de vida en el marco de su profesión, en el marco de su habilidad laboral, porque ya tiene su empresa y sin lugar a duda una persona extraordinariamente maravillosa
en este momento, en el día de hoy. Ahora los voy a dejar con otro testimonio ya más alusivo a la experiencia de una mamá que me vino desde Bogotá después de haber pasado por sinnúmeros de experiencias y vio conmigo por las redes sociales, tuvimos una entrevista online y le dije que la única manera de poderla ayudar era asistir presencialmente aquí en la ciudad de Pereira y pues ella no titubeó en en dar el viaje y miren lo que pasó. Martín, quiero contarles que hace alrededor de 7 meses iniciamos las terapias con la doctora Leanet en su IPS Crecer. Antes de que llegáramos acá habíamos intentado muchas cosas para entender lo que sucedía con nuestro hijo Martín. Acudimos a muchos terapeutas, psicólogos, neurólogos, etcétera, buscando una respuesta a la situación que estábamos viviendo, pues era complicada en todos los ambientes para nuestro hijo, en el ambiente escolar, en el ambiente familiar. Sus relaciones personales eran, en pocas palabras, un caos. Incluso nuestro mismo hijo decía que su vida era un caos, hasta el momento en que llegamos a, pues por fortuna, a trabajar con la doctora Leanet. Hoy podemos decir que nuestro hijo está cada vez más lejos de la medicación. En el colegio están muy satisfechos con los cambios que él ha presentado. Ya nuestra vida ha mejorado notablemente con sus primos, con sus amigos, con nuestros familiares. Martín es un niño mucho más feliz, mucho más tranquilo. Sus procesos de concentración han mejorado notablemente y consideramos que todo esto ha sido gracias a muchos factores, pero principalmente a la intervención de la doctora Leanet a través de su equipo de trabajo Hacer Crecer. Entonces hoy queremos manifestar nuestro agradecimiento y recomendarles que si tienen inconvenientes similares pueden acudir con toda confianza a este tipo de procesos porque los resultados han sido maravillosos. Gracias, doctora, gracias a todos. Bueno, muy bien. Bueno, pasemos pues entonces al otro. ¿Ya? Pase la diapositiva. Bueno, muy bien. Espero que hayan escuchado todos muy bien estos dos testimonios a lo largo de esta semana. Seguiremos teniendo otros más. Lamentamos un poco pues que la imagen hubiera salido distorsionada, pero muchas veces eso ya no es culpabilidad de nosotros porque todo lo tenemos previsto. Esto de redes sociales, hay situaciones que se le salen a uno de las manos, los videos están muy bien consolidados. Lamento pues que haya salido la imagen un poco borrosa, pero bueno, lo importante es que les haya llegado a ustedes el mensaje. Muchos de ustedes posiblemente no me conocen, entonces se preguntarán, ¿y esta señora pues quién es? Entonces, para quienes no me conocen, quiero darle una pequeña presentación para que sepan quién les está hablando. Les habla Elianet Gómez, soy psicóloga clínica egresada de una universidad de Manizales desde hace ya muchos años y tengo para contarles una pequeña anécdota de lo que ha sido mi vida a lo largo de mi trayectoria profesional. Me inicié en un colegio donde me tocó competir con 30 personas como yo que estábamos solicitando uno de ellos ese puesto y cómo les parece que de buenas quedé yo para ese cargo. Pero qué reto, eran 1,850 estudiantes y durante la experiencia me empezaron a llegar sin número de casos a mi consultorio de todos los chicos y chicas de diferentes grados escolares y de diferentes condiciones y problemáticas y encontraba de manera muy particular que muchas de las caracterizaciones que me referían de un estudiante y de otro eran como que todos muy similar,
En esa época recién graduada, como a ti te ha pasado, que salimos solamente con meros conocimientos y que de experiencia y experticia no tenemos nada, pues déjeme decirte que fue muy difícil para mí empezar a incursionar en el campo profesional, puesto que no tenía los conocimientos necesarios para poder abordar de manera adecuada problemáticas que se suscitaban de manera muy frecuente allí en ese contexto educativo. De lo que sí más o menos tenía conocimiento por lecturas previas era cómo abordar un padre de familia, cómo darle una asesoría a un maestro, cómo darle algunas técnicas y estrategias, pero sin embargo mi intencionalidad no me daba pie a mí para poder dar la cobertura y suplir las necesidades fundamentales que se presentaban en aquel entonces con tantos niños, que en el transcurso del tiempo empecé a identificar que muchos de ellos reunían características muy particulares de un posible trastorno por déficit de atención. Imagínense ustedes, una chica recién salida de la universidad, solo con conocimientos, inexperta y enfrentando un sinnúmero de chicos en donde el colegio, el rector, los estudiantes y las familias esperaban por completo todo mi aporte profesional para ayudarlos a salir adelante. Tengo para decirles que las primeras experiencias fueron de mucho agobio, al punto de de pasárseme por la mente el deseo de desistir del trabajo, porque llegó un momento donde yo creí que esto me estaba quedando grande. Sin embargo, empecé a leer, a estudiar, a explorar, a indagar y a llenarme de conocimientos, y fue así como empecé a hacer mi primera especialización en el campo de la pedagogía, puesto que como estaba ubicada en un colegio educativo, lo que yo necesitaba era entender un poquitico lo que era la pedagogía, la didáctica y demás, y fue así como empecé a tener las primeras formaciones en el campo de la pedagogía. Después me hice una especialización en neuropsicopedagogía, tratando como de entender el enlace que hay entre la pedagogía, la psicología y la neuro, y fue allí donde hice mi primera investigación en tesis alusivo a la parte del déficit de atención, donde hice una recopilación muy amplia de todo el componente general de lo que es el TDAH, y entonces eso me sirvió a mí muchísimo como elemento base para poder empezar a incursionar y a darle tantas respuestas a las necesidades que en aquel entonces tenían no solamente los estudiantes, sino también los maestros y las familias de esos chicos que padecían dicha problemática. El tiempo pasa y dentro de ese tiempo sigo con sed de conocimiento y decidí hacerme la especialización en neuropsicología infantil, donde mi tesis de grado la focalicé en cómo las funciones ejecutivas propio del lóbulo prefrontal juegan un papel preponderante en la problemática de los chicos y chicas que padecen este trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por eso soy una fiel apasionada de Barclay, de Flores, de Ostrowski, de Orjales, que son científicos, psicólogos, investigadores que han destinado mucho en su vida a hacer innumerables investigaciones orientadas a cómo poder manejar desde el campo psicopedagógico, neuropsicológico, neuropsicopedagógico, desde la pedagogía y desde las diferentes disciplinas en el área de la salud, poder llegar al mundo de estos chicos. Finalmente, entonces, decidí hacerme la maestría internacional en una universidad en España, donde focalicé precisamente toda la investigación con tesis laureada sobre un método que quise crear gracias a la necesidad que el entorno social, mi consultorio, las universidades donde después empecé a desenvolverme como profesional, y eso me fue dando a mí la posibilidad de ir ampliando mis conocimientos de manera tal que el abanicamiento de esta experiencia me permitió poder visualizar la manera de cómo podía crear un método que fuera efectivo, sencillo, integral, para poder llegar al mundo de estos chicos que padecen dicha problemática sin tener siempre necesariamente que recurrir a la medicación. Entonces allí esta tesis fue reconocida a nivel laureada, inclusive ya está próximo a sacarla en edición,
y por eso este es el motivo y la razón por la cual estoy aquí presente con ustedes, creando este espacio reflexivo precisamente porque quiero compartir con ustedes este método para que ojalá lo logramos conocer, entender, aprender a manejar, a empoderarnos de manera tal que no sea solamente el Centro de Atención Neuropsicológico Ser Crecer, del cual soy la fundadora además, y una fiel apasionada por todo lo del déficit de atención y de la hiperactividad, sino también la creadora del método EMPENET, del cual me apasiona porque a través de la implementación de este método en nuestra clínica Ser Crecer, hemos podido ayudarle a muchísimos pacientes y a muchísimas familias a salir adelante con esta dificultad. Es muy importante que tengamos en cuenta que el déficit de atención no es una enfermedad. Y ello explica el por qué tenemos que llenarnos de un sinnúmero de herramientas, de estrategias, de técnicas, partiendo principalmente de mi condición de ser humano, el cual ese va a ser el tema de mañana. ¿Qué tengo que hacer yo para aprender a manejar el niño con TDAH sin medicación? Pero para que podamos entonces ir entendiendo la dinámica de la intencionalidad y de mi objetivo en esta semana del TDAH, quisiera darles una pequeña mirada, vamos a darle una pequeña mirada al trastorno por déficit de atención en el marco de las generalidades para que procesualmente vayamos logrando entender la dinámica y el trasfondo que reviste esta situación, esta dificultad, y con eso poderle encontrar entonces el verdadero sentido que amerita para poder aprender un método que es didáctico, que es práctico, que es multifuncional, que tiene un enfoque de tipo interdisciplinario, si así lo queremos hacer, y que de una u otra manera abarcamos todas las dimensiones del desarrollo de ese ser que puede que en su diagnóstico se haya identificado grandes habilidades para podérselas seguir potencializando, como algunas áreas falentes para podérselas enrutar, canalizar y finalmente también desarrollar y potencializar. Ante el déficit de atención hay infinidad de definiciones, pero en el día de hoy he querido traerles principalmente dos. Una, la definición más global que ha sido sacada por la Organización Mundial de la Salud, el cual la considera como un desorden neurobiológico, el cual tiene una sintomatología no solamente de inatención, sino también de impulsividad e hiperactividad. Este componente neurobiológico se hace presente principalmente en la etapa infantil y tiene una connotación de orden cronológico frente a los cuales indiscutiblemente impacta la vida de quien lo padece en los diferentes contextos, llámese social, llámese personal, llámese familiar, emocional, afectivo, académico y laboral. Por lo tanto, dicha dificultad hace que requiera de una intervención indiscutiblemente multidisciplinaria para poder dar cuenta de un adecuado manejo. Por otro lado, Orjales y Polaino, que son personas, psicólogos neuropsicopedagogos que han destinado muchos años a la investigación, y ellos desde la perspectiva de la pedagogía han hecho estudios muy significativos donde nos han mostrado cómo poder abordar el TDAH en el marco de la psicopedagogía y la pedagogía con fines de dar cuenta de esa necesidad tan fundamental que muchos niños de ellos padecen, porque si bien es cierto el trastorno de déficit de atención tiene infinidad de caracterizaciones, también es cierto que cada uno de estas tipologías o cada niño con esta tipología de dificultad tiene caracterizaciones completamente diferentes para los cuales exige una mirada muy meticulosa y de esa manera poder saber cómo abordarlo, cómo manejarlo, cómo atenderlo y cómo asistirlo. En este orden de ideas, entonces, uno de las áreas, según Orjales y Polaino, que más afecta la dinámica del niño que padece el TDAH
es sustancialmente el lóbulo prefrontal, donde están focalizadas funciones ejecutivas como el control atencional, el control y regulación de los impulsos, el control de las emociones, la flexibilidad cognitiva que está íntimamente relacionado con la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas, la planeación, la programación, la organización de la conducta para ejecutar una tarea, también la memoria operativa, en fin, ahí en esa área del lóbulo prefrontal estriba unas funciones muy importantes que todo ser humano debe tener en una condición de mucho desarrollo, y las condiciones de estos niños generalmente en muchas investigaciones se han demostrado que es quizás una de las áreas de la corteza prefrontal que más afectación tienen y ello hace que haya muchos procesos que se derivan una situación de enlentecimiento. Estas dificultades pueden interferir de una manera muy significativa, no solamente en la parte del aprendizaje, sino también en el área del comportamiento. Sigue. Miremos así rápidamente de dónde proviene el TDAH. Tengo que aclararles nuevamente que el déficit de atención no es una enfermedad, por lo tanto, no se cura, porque es una condición neurobiológica. Vamos a mirar así rápidamente cuáles son esas causas que pueden generar un posible desencadenamiento del trastorno por déficit de atención y de la hiperactividad. Está comprobado científicamente que el 63% de niños que padecen trastorno por déficit de atención, en la mayoría tienen factores genéticos. Es decir, si un padre o un familiar padece un diagnóstico por TDAH, factiblemente podrá ser un componente hereditario que adquiera su hijo, su nieto o su bisnieto y demás. Entonces hay un componente netamente genético, o más o menos aproximadamente en un 63% de incidencia. Hay unos factores de tipo neuroquímicos que tienen mucho que ver, según nos dice Barclay, una insuficiencia a nivel cerebral dentro del proceso gestacional que hace que el niño tenga una menor producción de los niveles de dopamina y de la norepinefrina, que son químicos neurológicos que activan todo el sistema, el circuito cerebral. Al haber una insuficiencia específicamente en el área del hipocampo, que es donde está el control atencional, esto hace entonces que la insuficiencia de estos neurotransmisores generen en el niño un proceso de enlentecimiento frente a esta dinámica, frente a este proceso neurocognitivo. Hay unos factores de tipo neuroanatómico y puede darse atribuido a alguna malformación de tipo genética, embarazos de cuyas madres gestantes han pasado por alguna enfermedad, una rubeola, una tuberculosis. Esto dentro del proceso gestacional juega un papel preponderante en toda la estructuración neurobiológica del sistema nervioso central. También hay unos factores de tipo prenatales, perinatales y postnatales, donde es tan importante el cuidado de la madre gestante en términos de estados emocionales, el valor nutricional, los cuidados fisiológicos y físicos que ella debe tener. También importante ese tipo de parto, cuando el parto es traumático, cuando el niño viene al mundo con forceps o lo que llaman un parto explosivo o un parto lento, demorado o prolongado, que puede presentarse en el niño un componente de hipoxia, es decir, una baja capacidad de oxígeno. Ese mero hecho de haber existido ese elemento en la historia clínica puede ser muy significativo para poder presumir que ese puede ser factiblemente la causa del desencadenamiento de su condición. Y hay otros factores de tipo psicosocial que tienen mucho que ver indiscutiblemente en unos últimos hallazgos de investigación en la Universidad de Harvard, donde ha demostrado también que cuando hay una situación de deprivación psicoafectiva, maltrato intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol y demás, también son factores constitutivos de tipo social que pueden exacerbar la condición de un niño con este tipo de condición neurobiológica.
Hay unos síntomas, según la Organización Mundial de la Salud, indiscutiblemente el TDAH lo compone niveles de inatención, niveles de impulsividad y niveles de hiperactividad, para los cuales cuando se hace un diagnóstico, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la clasificación del TDAH. Miren, esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta porque no es lo mismo un niño que al ser evaluado con todas las condiciones, las pruebas psicológicas, neuropsicológicas, explorarle, por ejemplo, el coeficiente intelectual, las habilidades neurocognitivas, las condiciones emocionales. Y para poder llegar a esta clasificación necesitamos hacer una excelente historia clínica cuyos datos nos los suministren no solamente los padres de familia en todo lo que tiene que ver con la estructura familiar, dinámica familiar, las habilidades sociales del niño, los gustos, sus condiciones físicas, todo lo que son las habilidades sociales, las habilidades académicas, porque eso es un elemento que reporta de manera muy amplia la condición del niño. Pero también es importante conocer todos los elementos acaecidos o proyectados del niño al interior del aula de clase, porque eso nos va a permitir tener un perfil, una percepción muy amplia de la condición del niño. Pero adicional a eso también hay que aplicar unos cuestionarios, si según la Organización Mundial de la Salud, cada uno de ellos tiene un sinnúmero de características o digamos más bien de componentes sintomáticos que al ser evaluado el niño por los padres de familia y por el colegio, podemos tener inicialmente una aproximación prediagnóstica que al ser corroborado con pruebas psicométricas, esto nos podrá dar a nosotros un perfil muy claro de lo que es la clasificación del TDAH. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño es evaluado y encontramos que en el checklist tiene unas características prototípicas del niño que se distrae ante el menor estímulo, el niño que cambia de actividad de un momento a otro y nunca termina la tarea como debe ser, el niño que se distrae ante el mínimo estímulo, el niño que desiste la tarea, el niño que es desordenado, que no lleva bien los cuadernos, el niño que no le gusta copiar, el niño que se le dificulta hacer la tarea. Con estos elementos característicos más los resultados de las pruebas, pudiésemos estar hablando posiblemente de un componente de TDAH subtipo inatento. Está comprobado científicamente que el 16% de niños clasificados con TDAH inatento están más dados en niñas mujeres que en chicos varones. Es muy importante que tengamos como este dato. Mientras que cuando evaluamos en el checklist, en esos criterios, según la Organización Mundial de la Salud, encontramos características como, por ejemplo, el niño se mueve con mucha frecuencia, no se está quieto, se vuela del aula de clase, habla en un tono de voz muy fuerte, es muy verborreico, es un niño cansón, que no se lo aguanta nadie, prevalece la indisciplina, es un niño que puede tener componente impulsivo, reactivo, que no acoge la norma, que es desobediente, que descuida sus pertenencias, que bota sus pertenencias. Y fuera de esta clasificación sintomática, también con los elementos que se hallan a través de la aplicación de pruebas psicométricas, pudiésemos estar hablando de un TDAH subtipo impulsivo hiperactivo. Es muy evidente en un 27% de niños que tienen el TDAH clasificación impulsivo hiperactivo, específicamente se da más en niños varones que en niñas. Entonces es bueno que vayan sabiendo, el inatento es más de las niñas en un 16%, el impulsivo hiperactivo es más de los niños en un 26-36%, y de aquí si nosotros al hacer la valoración de manera amplia, muy probablemente si no se hace un adecuado manejo de esta dificultad, se puede derivar del impulsivo hiperactivo trastornos de conducta, chicos con problemas de cleptomanía, de mitomanía, chicos con trastornos opositores desafiantes, que es de donde se deriva este componente de TDAH. Entonces, mientras más componentes sintomáticos y más alteraciones se adicione al TDAH,
más se complejiza el diagnóstico y más se complejiza la exigencia para poder hacer una excelente intervención terapéutica. Y el combinado que se da en un 62%, que es quizás en las 3 clasificaciones el más prevalente. Es decir, el TDAH que más se hace evidente en las condiciones sociales de un 63% es el TDAH combinado, que nos muestra que los chicos y chicas tienen componente característico sintomático de inatención, de impulsividad y de hiperactividad. Y que si no se les hace un tratamiento adecuado y oportuno, a futuro en la etapa adolescente, son chicos y a futuro adultos que pueden desencadenar otra tipología de trastornos como trastorno de personalidad múltiple, trastorno de personalidad, depresión bipolar, trastorno de ansiedad depresivo, ideaciones de suicidio, trastornos obsesivo-compulsivos, y es el típico joven o adulto que a futuro puede desencadenar también un componente de adicción, sea a consumo de sustancias psicoactivas o, en el peor de los defectos, dice uno, también adicciones específicamente en el campo de la sexualidad. ¿Pasa? ¿Cómo logramos entonces, cómo lograr un buen diagnóstico? Indiscutiblemente la información que suministren los padres de familia en todo lo que tiene que ver, en todo lo que tiene que ver con su hijo es de gran importancia para el profesional que quiere hacer el estudio respectivo de la condición de este niño o de este joven del cual se sospecha tener este diagnóstico. Importante toda la información que suministre el maestro o los maestros que tienen que ver con la vida afectiva, social y académica del estudiante. Y obviamente la información que nos suministre el paciente, sea el niño, el joven o el defecto también el adulto, porque de allí donde va a derivar todas las habilidades neurocognitivas, su coeficiente intelectual, sus praxias, su lenguaje, su nivel de memoria a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, los niveles de atención, porque son 5, la arousa, la selectiva, la alternante, la sostenida. Entonces, esas modalidades de atención por el canal visual y auditivo nos permite a nosotros saber cuál es el estilo de aprendizaje del niño, cuál es el ritmo de aprendizaje. Y todos estos elementos van contribuyendo a que cuando desarrollemos el plan de intervención multimodal, que es la propuesta que más adelante les hago, pues vamos a poder hacer un excelente proceso de intervención y de esa manera nuestros niños y jóvenes serán los mayores beneficiados. Pasa. Entonces, en este orden de ideas hay 2 caminos. Por eso el tema de hoy le coloqué o lo titulé Descubriendo un nuevo camino para llegar al mundo del niño o joven con TDAH. En este orden de ideas hay 2 caminos. En décadas anteriores casi no se conocía ninguna tipología de terapia para poder contrarrestar las dificultades de la persona que padeciera esta problemática. Estrictamente los síntomas eran directamente dirigidos u orientados o atendidos por un psiquiatra, un pediatra o un neuropediatra y automáticamente procedían a la medicación. La Ritalina es uno de los medicamentos anfetamínicos que se supone científicamente han tenido muchas investigaciones, muchos impactos positivos supuestamente en el manejo del TDAH. Pero con el devenir de los años, la tipología de niños que hemos venido teniendo en la actualidad, la tipología de jóvenes, la tipología de alimentación, el estilo y el tipo de vida que los niños y jóvenes llevan, más las estructuras de familia que son tan variadas, han jugado papeles muy importantes en la determinación de la evolución de esta problemática. Por tanto, los 2 caminos es o la medicación, que es la que siempre ha sido considerada como la primera instancia, y en las últimas décadas se ha hablado de un tratamiento multimodal. Eso nos lo habla mucho Orjales, Flores, Castillón, Ostrowski y Barclay Pess, que es uno de los seguidores de los que yo más sigo como autor, porque me encanta la dinámica, cómo él maneja y aborda la problemática.
de estos pacientes. Quiero explicarles un poco la parte de la medicación para que podamos entender. Cuando vamos a hacer un plan de intervención, lo más importante que les quede claro hoy es que no nos podemos quedar solamente con un diagnóstico. Tan importante es hacer un diagnóstico efectivo, certero, sin etiquetar el niño, sino ir a la objetividad en el marco de lo científico para poder tener claridad de cuál es la condición en la que el niño o el joven se encuentra. Esto con el fin de poder saber cuál es el plan de intervención. En medio de cualquier proceso de intervención, lo primero que se pretende es, en cualquier niño, cuando se hace cualquier tipo de intervención, es obviamente mejorar la calidad de vida de él, disminuir sustancialmente esos síntomas que son nucleares, disminuir las complicaciones derivadas, aumentar sustancialmente los niveles de dopamina y noradrenalina, que ya sabemos que a nivel cerebral esos neurotransmisores tienen un nivel de insuficiencia y es el que no permite el proceso sináptico para la respuesta atencional que lleva consigo los niveles de memoria. Y finalmente, pues hacer un buen seguimiento de tratamiento. Pasa. ¿Cuál ha sido el impacto de la medicación? A ver, yo en unos lives que di la semana pasada, de los cuales se conectaron también muchas personas, de lo cual estoy muy agradecida y muy gratificada, les hablaba de la importancia de tener en cuenta cuándo es importante o cuándo es necesario suministrar una medicación. No es que yo esté en contra por completo de la medicación, porque si bien es cierto, ha sido uno de los tratamientos más antiguos y que de una u otra manera han ayudado a la neurociencia a los avances de estas condiciones particulares. Pero también es cierto que cuando se habla de medicación, tendríamos también que hablar de la severidad del diagnóstico, porque no es posible que a cualquier persona que lo diagnostiquen con TDAH automáticamente lo manden a medicar, porque a mi consulta vienen muchos papás muy tristes, muy angustiados por el hecho que me comentan: doctora, vengo porque estoy muy preocupada porque llevamos 2 años con el niño suministrándole Ritalina con una cantidad de efectos, se ha vuelto como un zombie, más hipoactivo, más irritable, más sensible, más llorón, y no hay poder humano que obedezca, que cumpla con las tareas, que sea alegre y que cumpla con las normativas de la casa. Ya no sabemos qué hacer. Entonces, en ese orden de ideas, es importante hacer una revisión del impacto que puede generar la medicación, porque no es lo mismo un niño que en el diagnóstico, por ejemplo, tenga componentes sustanciales biológicos como la presencia, por ejemplo, de crisis convulsiva, la presencia, por ejemplo, de una epicrisis epiléptica, el componente por un TAC cerebral donde se identifica una disritmia cerebral que sustancialmente, cuando hay esas alteraciones neurobiológicas, no se puede discutir el tipo de medicación con una monitorización por parte del neuropediatra. Pero esos no son los casos generales. Esos podría yo llamarlos como casos particulares donde tiene la excepcionalidad. La generalidad es más la otra tipología de grupo de niños que padecen esta condición y que no necesariamente requieren la medicación para poder surgir. ¿Cuál es el impacto de la medicación? Primero que todo, la actitud de la familia y del paciente, porque todavía hay mucha resistencia de muchos padres en dar credibilidad y aceptar y reconocer que el medicamento es la mejor opción para su mejoramiento. En segundo lugar, hay un riesgo y es el hecho de que muchos niños me han llegado aquí a consulta y me han dicho: es que doctorita, yo me he venido manejando muy mal porque como se me acabó la Ritalina y mi mamita me dice que la Ritalina es la que me pone a mí tranquilo. Entonces, esta situación es de altísimo riesgo porque cuando el niño se condiciona de que si para poderse comportar bien debe tomarse su medicamento, el día que lo tome, ¿qué va a pasar? Entonces es el día del desastre, el caos en el aula de clase, el caos en la casa, los conflictos van, los conflictos vienen. Otro impacto frente a la medicación son las posibles dificultades en la administración, dependiendo de la dosis que se le suministre al niño.
Hay casos en donde se lo tiene que tomar 10 miligramos, por ejemplo, después del desayuno y a las 10 de la mañana los otros 10 miligramos, porque el niño tiene un componente impulsivo hiperactivo para tener contención emocional. Pero resulta que en la mañana la mamá por su acelere se le olvidó suministrarle el medicamento y le manda la nota a la profesora para que ella se lo suministre. Puede que se lo suministre como puede que no. O puede que se lo suministre el de las 8 de la mañana después del desayuno, pero a las 10 de la mañana por cualquier actividad, no. Entonces, esas irregularidades hacen que de una u otra manera las fluctuaciones tengan impacto significativo en toda la liberación dopaminérgica, que es lo que hace la Ritalina. Otro elemento que preocupa también es sustancialmente cuando el medicamento se le permite, específicamente más que todo para los adolescentes, que ellos mismos se lo suministren, se ha constituido en los últimos años en una herramienta de suicidio. Por tanto, es un medicamento que no lo debe manipular ni el niño ni el joven, sino estrictamente ser manejado por el padre de familia, un adulto, y en la institución por su director de grupo. Otro elemento de impacto con la medicación es el hecho de que cuando el niño le suministran el medicamento y su grupo de pares se da cuenta de esa condición, lo estigmatizan. Entonces, y puede llegar a tener bullying. Entonces, doctora, es que yo no me quiero tomar esa pasta porque los amiguitos se burlan de mí y en el recreo dicen, usted es una enferma, mamá. Entonces, imagínense en un niño con estas condiciones que no sabe por qué nació así, de qué manera vino al mundo, cómo controlar una dificultad de esa naturaleza, y a eso se le adiciona la carga académica, la carga situacional social, la carga emocional y finalmente la carga social con el grupo de pares. Yo pensaría que es demasiadas cargas para que un niño en estas condiciones pueda sobrellevar. Hay además un impacto, un impacto de efectos colaterales comprobados científicamente. A mi consulta vienen muchos padres donde me expresan que al estar tomando un tipo de medicamento, muchos de estos componentes sintomáticos que ya les voy a referir han tenido impacto en la vida de su niño. Puede tener la Ritalina, por ejemplo, efectos colaterales como dermatológicos, la presencia de eritemas. El 9% de niños que toman este medicamento están con un nivel de predisposición para presentar sarpullidos en la piel. A nivel endocrinológico, disminución del crecimiento y disminución del peso en un 9%, se ha mostrado el análisis estadístico. Pueden padecer componentes gastrointestinales como disminución del apetito en un 26% o pérdida del apetito en un 5%. También puede presentar náuseas, vómitos. A nivel neurológico, los efectos pueden atribuirse a dolor de cabeza en un 15%, insomnio en un 13%. Entonces, cuando esto padece, van y consultan donde el psiquiatra o el neuropediatra, entonces le tienen que mandar la quetiapina para contrarrestarle la condición del insomnio. A nivel psicológico puede tener efectos colaterales como irritabilidad, los niños se vuelven más irritables, se pueden volver más llorones, mucho más sensibles, mucho más emotivos, algunos se deprimen más, otros se vuelven muy hipoactivos. Me dice la mamá, doctora, después de lo que hace que se está tomando este medicamento, mi hijo parece un zombie. Y hay un nivel también de dependencia, más que todo en los adolescentes, porque ellos descubren que cuando consumen la Ritalina los pone activos con un buen umbral de atención. Entonces, cada vez que ellos quieren estudiar, no se toman el medicamento con la rigurosidad y el cuidado, sino que muchas veces abusan de la toma de este medicamento. Entonces, en este orden de ideas, hay también un tratamiento de tipo multimodal donde el diagnóstico debe ser supremamente claro, ¿pasa? Y fuera de eso, debe hacerse una intervención de tipo psicosocial, sea que el paciente esté tomando la medicación o no. Es sustancialmente importante la intervención psicosocial con una información que se le suministre tanto al paciente, a los maestros y a los padres de familia,
que estén basadas en evidencias científicas, porque cuando se determina un diagnóstico de estos, la primera reacción específicamente de los padres es la negación en la mayoría de los casos. Esto no puede pasarle a mi hijo y generalmente lo fatalizan con que un niño con TDAH es un niño enfermo y fuera eso con retardo mental, del cual no tiene nada que ver el proceso neurocognitivo con dicho diagnóstico. Tan niños he tenido aquí en diagnóstico con TDAH, con coeficientes intelectuales sustancialmente superiores entre 117 y 122, niños con coeficientes intelectuales promedios y niños con coeficientes intelectuales medio bajos. Por eso tan importante identificar su coeficiente intelectual, como también identificar los componentes neurocognitivos, cómo están los niveles de atención, los niveles de memoria, cómo es su lenguaje expresivo, comprensivo, fonético, fonológico, cómo está todo su componente práctico, las habilidades motrices y cómo están todas sus funciones ejecutivas, porque toda esa exploración nos va a permitir la condición del niño. Entonces es muy importante en la primera fase de intervención psicoterapéutica hablar con el paciente, explicarle con un lenguaje muy sencillo a los maestros y a los padres de familia para que sepan a qué se van a enfrentar. Siga. Dentro del tratamiento multimodal también es importante trabajarle a los pacientes una información de tipo conductual donde se haga un entrenamiento tanto a educadores y padres de familia. Hay que dar psicoeducación en el marco de que el padre de familia conozca cómo poder reforzar una conducta y en qué momento extinguir la conducta. Estrategias y técnicas que tengan que ver con extinción de conducta, con economía de fichas, con contrato de contingencias y demás. Este entrenamiento psicoeducativo es de vital importancia antes de iniciar cualquier tipo de proceso terapéutico, puesto que los niveles de concienciación a través de la información que se le provee a los maestros y a los padres va a ser de vital importancia para poder saber cómo abordar en primera instancia el comportamiento, el componente emocional del niño, del joven, cómo darle una instrucción, cómo darle una orden, cómo estimular, cómo reforzar, cómo motivar, cómo ambientar a una dinámica de estudio y demás. También darle una información individual al paciente, teniendo en cuenta las dificultades, donde él nunca se sienta estigmatizado ni como un ser humano enfermo, sino hacerle ver que es una persona que está en una condición determinada, para lo cual amerita un entrenamiento. Y si desde la perspectiva analógica, así como cuando tú vas a entrenar fútbol, el objetivo de ir a entrenar fútbol, el objetivo de ir a entrenar natación, que es desarrollar habilidades, volverse un experto, aprender a clavar, desarrollar fuerza, desarrollar resistencia y demás. Asimismo, también comparativamente hay que decirle al niño que estos entrenamientos lo que le van a servir es para que el cerebro se ejercite y pueda ser una persona supremamente funcional en el contexto social. La intervención cognitiva conductual, donde podamos utilizar un sinnúmero de técnicas, de estrategias, mindfulness, relajación, respiración diafragmática, la lúdica, la técnica del cuento, en fin, infinidad de técnicas que podrían contribuir a que la intervención terapéutica con nuestro niño o joven sea no solamente creativa, recreativa, sino que también sea para ellos de un gran disfrute, donde aprovechen al máximo ese momento de aprendizaje y con ello se vaya logrando la regulación, no solamente de las emociones, sino también de todo el componente conductual. Las habilidades sociales que juegan un papel preponderante. Generalmente estos niños, cuando enfrentan esta tipología de situaciones, se ven abocados a innumerables experiencias que le generan frustración. Y eso es lo que de una u otra manera afecta no solamente su autoestima, sino su autoconcepto, su autoimagen, la tolerancia a la frustración. Entonces, el trabajo en el marco de las habilidades sociales juega un papel muy importante para que el niño y el joven tenga dentro del entrenamiento un proceso de reorientación, de confrontación, de redireccionamiento, de reinvención, buscando con ello el hecho de que él resignifique su vida,
resignifique su proyección y le dé finalmente un sentido a vivir. Técnicas de resolución de problemas a los cuales se les enseña trabajos en donde entiendan, identifiquen y exploren la tipología de emociones que presentan, cómo aprender a gestionar esas emociones y de qué manera desde la gestión, cómo también aprender a experienciarlas, a expresarlas y en su debido momento a contenerlas. Entonces, este proceso indiscutiblemente hay que hacerlo y sin lugar a duda la medicación no lo logra a este nivel. Sí. También estrategias de autoayuda donde al paciente, al niño o al joven se le enseña una serie de herramientas como ejercicios de gimnasia cerebral, entrenamiento de respiración diafragmática, ejercicios de relajación, en fin, un conglomerado de técnicas y estrategias que sean muy didácticas, muy lúdicas en el marco de la creatividad para que dentro de esa experiencia ellos puedan interiorizar todo ese repertorio en su mundo interior de manera tal que se vuelvan autodidactas y por ende se vuelvan personas netamente autorregulados en el campo de la parte comportamental y emocional. Y por supuesto no puede faltar el apoyo escolar, donde se le debe dar en primera instancia a este niño medidas de refuerzo, adaptaciones curriculares, donde se involucren en la mayoría de los casos, específicamente cuando tienen dificultades en el campo del aprendizaje, cuando hay problemas de aprendizaje, pues habrá que incurrir o echar mano del programa de inclusión, donde se hagan adaptaciones curriculares y estrategias que sin lugar a duda contribuyan para el mejoramiento de su rendimiento y de su comportamiento. ¿Listo? Por tanto, como para culminar antes de unos avisitos parroquiales, si el tratamiento se efectúa a nivel multimodal, que es prácticamente la propuesta que yo hago en el método EMPEME, del cual vas a conocer este próximo jueves y que me encantaría que no te lo perdieras, porque es allí donde voy a darte a conocer este método con detalles en los diferentes subprocesos que te permita conocer técnicas y estrategias en las diferentes áreas del desarrollo, para lo cual hay que abordar en el niño y en el joven con la firme certeza que este aprendizaje te va a permitir abordarlos de una manera mucho más efectiva, justa y mucho más apropiada. Entonces, en este orden de ideas, si el tratamiento se efectúa a nivel multimodal, es decir, interdisciplinariamente, quiere decir padres, maestros y profesionales en el área de la salud, llámese fonoaudiólogo, terapista ocupacional, psicólogo, neuropsicopedagogo, dependiendo las condiciones del niño. Además que se le propicia un ambiente adecuado, indiscutiblemente donde impere la comunicación, el respeto, la paciencia, la comprensión, la compasión, el acompañamiento, el reconocimiento por sus logros alcanzados, pues indiscutiblemente vamos a tener niños o seres auténticamente felices y exitosos. Por tanto, la clave está en creer en ellos como seres indiscutiblemente inteligentes, capaces, sensibles y en la posibilidad de su evolución. Ahora voy a darles unos anuncios importantes para que tengamos en cuenta. No se les olvide que las clases del martes, miércoles y jueves se van a seguir haciendo en vivo por el canal de YouTube a las 8 de la noche, hora Colombia. Les tengo una invitación muy importante para todos ustedes quienes se quieran conectar mañana a las 11 de la mañana. En estos 4 días voy a estar en el Instagram a las 11 de la mañana para quienes se quieran conectar, donde voy a estar dispuesta a contestar todo tipo de preguntas que hayan surgido del tema tratado en el día de hoy. Esto es con el objetivo de que haya claridad para poder abordar el siguiente tema, como es qué tengo que hacer yo para poder abordar adecuadamente el TDAH. Aquí los que no se han inscrito en mi Instagram,
Neuropsico en Lianet y se pueden registrar en la semana del TDAH dándole clic y ahí pues estamos en contacto mañana a las 11 de la mañana, hora Colombia. Pasa. ¿Hay otro avisito parroquial? Sí, la clase. Bueno, también no se les olvide la masterclass. A ver, estas intervenciones que estoy haciendo son clases introductorias, reflexivas, aclaratorias y de ampliar conocimiento. Pero la masterclass más importante es obviamente el del jueves 14 de febrero, puesto pues que allí voy a darles a conocer el método EMPEME para el manejo adecuado del TDAH sin la medicación. Bueno, en espera, para mañana les espero de una manera muy especial a nuestra segunda clase que necesito para manejar el TDAH sin medicación. Aquí pues vamos a hablar mucho sobre mi condición, mi actitud de ser humano en los diferentes roles para poder saber cómo manejar mi autoridad en el mundo de ese niño que padece dicha condición. Vamos a manejar la revisión desde la perspectiva de la autoridad, quién soy, qué soy y cómo esos elementos se constituyen para mí en un nivel de empoderamiento y cómo eso a la luz proyecto en el niño, en el joven, una condición diferente, no solamente de credibilidad y de autoridad, sino también de liderazgo. Bueno. No siendo así, me despido de una manera fraternal, deseándoles a todos ustedes una bendecida noche y un bendecido día mañana, esperándonos a todos a las 11 de la mañana en mi Instagram, Neuropsico en Lianet, para responder todas las preguntas que tengan alusivas al tema tratado en el día de hoy. Su amiga de hoy y siempre. Hasta mañana.